Hola a todos, esperemos que estéis todos muy bien. Hoy en nuestro canal de curso Google Ads Online vamos a ver cómo personalizar nuestros dashboards de Data Studio para que sea lo más parecido a nuestra empresa, a nuestros clientes, o que por lo menos le demos un toque diferente dependiendo las necesidades. Vamos allá. Lo primero que necesitamos, como siempre, es añadir el dato, si no, pues no nos va a dejar hacer nada, ¿vale? Vamos a coger la cuenta demo de Google Analytics, porque con ella, bueno, pues se puede trabajar bastante bien para todo este tipo de cosas y vosotros mismos podréis trabajar con ella y hacer las cosas en paralelo y ver si funcionan o no de esta manera, ¿vale? La añadimos al reporte y pues por lo general nos suele aparecer ya una tabla por defecto. Entonces vamos a empezar a ver cómo podemos personalizar las diferentes opciones para imágenes en Google Data Studio. Lo primero es el canvas. Como veis, el lienzo es este que tenemos aquí y ese que viene predefinido. Cuando nosotros nos vamos a hacer clic en cualquier otro sitio, como aquí, en medio de la nada, nos aparece a la derecha el tema y el layout. Entonces, si le damos a tema, lo vamos a ver luego, se nos pueden cambiar los colores, y cuando hacemos layout, pues nos vienen pues diferentes formas de distribuir las páginas, los índices, etcétera, ¿vale? Esto lo vamos a ver luego acerca del cabezal, pero lo que más nos importa ahora mismo son estos dos. Uno es el tamaño. Como decimos, estos son 1200 por 900 píxeles, que es un estándar. Entonces, si nosotros le damos a ver y queremos ver cómo se ve esto como si fuera un teléfono móvil, nos vamos a dar cuenta que con un píxel, por ejemplo, pues se ve un poco extraño. Bueno, se ve un poco extraño porque tendríamos aquí más, vamos a darle al 100%, porque no nos quedaría bien, ¿vale? Si lo viéramos, por ejemplo, con un iPhone X, nos pasaría igual. ¿Por qué? Porque las medidas son diferentes a las que tenemos. Con un iPad, pues más de lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto? Bueno, pues lo primero es saber cuál es el tamaño y ver si aquí lo que necesitamos es a nivel, el mismo volumen, pero a nivel de cambiar lo horizontal por lo vertical, ¿vale? Este en una versión más vertical de la carta americana. Como veis, no cambia ninguna de las mediciones, simplemente cambia el sentido. También podemos poner el portrato, ¿vale? Que aquí ya tendríamos 768 por 1366, y si lo queremos poner en landscape, 1366, y hay 768. Entonces aquí, bueno, pues lo que podemos hacer también es ver si queremos hacer algo para nuestro dispositivo. 768 por 1024, pues podríamos poner esto, ¿vale? 768 por 1024 y ya se quedaría el custom, ¿vale? Vamos a ver, y en teoría esto debería estar más adecuado al soporte en el que lo va a ver una persona, ¿veis? Si queremos cambiar de nuevo, ¿qué pasará? Bueno, pues que si alguien lo va a ver en un iPhone, pues se tendrá que poner también responsivo. Por tanto, la primera forma de personalizar es eligiendo cómo va a ser el tamaño del canvas. Además de esto, lo que vamos a hacer es, si queremos tener las Smart Guides, que las Smart Guides son cuando nosotros estamos moviendo nuestra tabla y veis que aparece esa línea roja porque nos está diciendo que es justo la mitad. Se puede elegir esto o se puede elegir el grid, que entonces no nos va a aparecer y tendremos que trabajar manualmente contándolos, ¿vale? Tanto si tenemos las Smart Guides
como no, podremos aquí cambiar el tamaño de los cuadros. Aquí lo ideal es tener un tamaño que encaje perfectamente con las tablas para que sea más cuadrado, ¿vale? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, con 18 el cuadrado encaja, pero luego ahí abajo no, ¿vale? Vamos a intentarlo más grande, vamos a poner por ejemplo 25 a ver qué tal. Y ya va siendo casi mejor para poder cuadrarlo de una manera visual. Vamos a cambiar a 30 píxeles y ahora ya parece que encaja mejor, ¿veis? Entonces a la hora de moverlo, pues visualmente vamos a poder trabajar bastante mejor. Luego si le damos a View desaparece la cuadrícula, ¿vale? Esto es solamente para que cuando nosotros hagamos el diseño podamos estar contando los cuadrados y mantener unos espacios que sean importantes, porque al final la visualización del dato ayuda si lo tenemos todo ordenado, si tenemos coherente, si tenemos un storytelling de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser nuestro segundo punto? El segundo punto va a ser los colores. Nosotros podemos cambiar los colores de las tablas de una manera individual cuando le damos clic. Vamos a poner otro más para que se vean los dos ejemplos. Vamos a poner una tarta. ¿Veis? Es bastante fácil. Ya aparecen las Smart Guides para saber hasta dónde vamos. Como vemos, tenemos unos colores que están por defecto y aquí en Style pues nosotros podemos cambiar lo que queremos que vaya arriba, lo que queremos que vaya en el resumen si lo tenemos, las líneas, pues todo se puede cambiar. Mismo caso para las tartas, aunque de esto ya veremos en algún momento un gráfico sobre un vídeo sobre cómo elegir los colores y toda la personalización que tenemos, pero bueno, sobre todo lo que yo me quiero enfocar en este vídeo es cómo personalizar el dashboard al completo. Entonces dentro del layout, además de la opción de customizar el canvas, de añadir las guías, lo que podemos hacer es aquí customizar los colores. Este es el que viene por defecto y lo podemos cambiar. Por ejemplo, imaginad que lo que nos gustaría sería un dark mode por este tema que dicen que gasta energía o que no gasta energía. Pues le damos y ya nos cambiaría el fondo. Recordad que como esto lo he elegido yo predeterminado, pues ya se quedará. Pero si le damos a Groovy, fijarse que el color predominante va a ser el marrón, pues sí se lo ha cambiado. ¿Vale? Aquí lo que nos va a ayudar es a que tengamos una unificación de colores. Si nosotros vamos aquí y le dejamos transparente el tema, ¿vale? Porque aquí ya aparece todo nuestro tema. ¿Vale? Vamos de nuevo para que lo veáis. Le voy a cambiar los colores, lo pongo en rojo y cuando le doy a la tabla, en la personalización me aparece todo el tema. Esto está muy bien porque vosotros, si tenéis ya los colores corporativos de vuestra empresa, podríais hacer un tema con todos vuestros colores. Un último punto acerca del tema que está dentro del Data Studio de los colores es que podemos elegir ya directamente los que tengamos de una imagen, ¿vale? Nosotros podemos darle aquí a extract tema por una imagen, podemos hacerlo a través de una URL o a través de un archivo que tengamos. Vamos a darle aquí a añadir una URL y voy a coger una página cualquiera, ¿vale? Que bastaría con poner, por ejemplo, logo Sevilla FC. Nosotros nos vamos, buscamos el logo del Sevilla, copiamos la URL, la ponemos y en este caso no encaja porque no es JPG, ¿vale? Seguramente no es uno de los
extensiones que permiten. Vamos a volver de nuevo a buscarlo. Así, ahora, este que ya sí es JPG, lo añadimos, le damos Upload y nos da estas tres opciones con lo que ha visto. Rojo, negro, el negro es el de las letras que tiene en el caso del logo oficial, dorado, etc. Vamos a coger el rojo y blanco y ya se nos quedaría un estilo que sería el del equipo, ¿vale? Aquí pues en las tablas a lo mejor podríamos decir que negro, en las tablas el rojo y nos quedaría ya fenomenal, alineado a lo que necesitamos, ¿vale? Ya simplemente sería elegir dentro de estos puntos. Por tanto, ya hemos visto cómo modificar el canvas y cómo elegir los colores o cómo asignar los colores. Esto es importante también porque muchas veces en el diseño lo que gusta mucho a las empresas es poner los logotipos, ¿no? El logo en Data Studio de nuestra empresa. Entonces esto es tan fácil como dándole a este simbolito, añadirlo, podemos poner de nuevo la URL y por ejemplo nos quedaría, ¿veis? Así. Le damos a View y quedaría perfecto. ¿Qué problema tiene este logo? Que si yo por ejemplo quisiera ponerle un color de fondo para resaltar, ¿vale? Vais a ver que queda como un cuadrado raro. Aquí tendríamos que darle a seleccionar el dibujo que hemos hecho, poner el orden al fondo y se quedaría aquí. Entonces a lo mejor habría que hacer algún tipo de diseño. Aquí sí que no soy diseñador y lo hago peor seguramente, pero podríamos jugar haciéndolo así, por ejemplo. Incluso aquí ya puedes hacer combinaciones que pues a veces si estás más entretenido se puede hacer, de combinaciones de círculos y para hacerlo como más dinámico, por ejemplo, ¿vale? Que esto forma parte también del diseño. Ahora mismo solo tenemos círculos y cuadrados, pero como podemos importar cualquier tipo de imagen, bastaría hacer así. Ya veis, queda como una entrada de cine. ¿Qué más podemos personalizar? Pues que nosotros podemos tener diferentes hojas. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes hojas, simplemente tendríamos que darle a Duplicate y se nos quedan. ¿Ves? Aquí pondríamos hoja 1 y aquí pondríamos hoja 2. A la hora de darle a ver, vamos a ver que nos aparece aquí a la izquierda el índice. Le podemos dar aquí para ocultarlo y nos aparecerá de una manera bastante limpia. Pues bien, esto también se puede personalizar y se puede elegir dónde queremos poner este índice. Si le damos a editar, le damos de nuevo a layout y vamos a ver si queremos poner el índice siempre que se vea, que automáticamente se oculte o que esté oculto inicialmente. Si le damos a este primero, al último, vamos, a que esté oculto, ya no debería aparecer. ¿Veis? Tengo que irme aquí porque se oculta. ¿Vale? Entonces el header tenemos que ver si se te oculta o no. Yo prefiero que esté oculto, pero bueno, lo podéis poner, ¿vale? Sobre el índice que teníamos, pues decíamos que estaba a la izquierda, lo podemos mover a la parte de arriba. ¿Veis? Aquí, si nosotros editamos el nombre,
se va a volver a ver nombre 2.0. ¿Vale? Es bastante personalizado. O si lo queremos poner como drop down, que sería este clásico, ¿vale? Si queremos ocultarlo, pues le damos a ocultar y no aparecerá. ¿Para qué puede ser esto? Pues si tenemos un compañero que no puede ver determinados datos o un cliente que no queremos enseñarle todavía un draft de lo que tenemos, pues le podemos enseñar la primera página. Vamos a dejarlo a la izquierda, yo creo que está bien. Y pues nos dice aquí si se ajusta al ancho o al actual tamaño, ¿vale? Antes de seguir, recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias. Ya por último, dos puntos importantes que podemos ver también para personalizar nuestro Data Studio y ponerlo más adecuado es, por un lado, una cosa bastante sencilla, que es el tamaño de las columnas, que si le dais al botón secundario podréis poner Resize Column y te va a decir si ajustarlo a los datos, es decir, las que sean más grandes aparecerán más grandes, o distribuirlo equitativamente. Vamos a hacerle otra vez el ejemplo, vamos a poner esto aquí, damos el botón secundario, Fit to Data, evidentemente aquí hay datos que no pueden, pero que ya se comería esta parte, o si le damos a distribuirlo proporcionalmente, ¿vale? 50-50. Luego al nivel también de lo que sería el texto, pues aquí podemos elegir cuáles son las tipografías que queremos. Si por ejemplo queremos Roboto y en verdad nuestra empresa el estándar que usa es Quicksand, le daríamos y lo cambiaría. El tamaño de la letra, el color, ¿veis? Se cambia prácticamente todo, por lo que para personalizarlo es bastante fácil. Vamos a elegir el negro porque quede bastante bien, ¿no? Y yo soy de los que prefieren que mejor las letras que se vean bien. Si queremos cambiar el fondo, pero a mí no me suele gustar cambiar los componentes porque es que queda bastante extraño. Mejor transparente siempre. Podemos cambiar los borders. Si le damos a cambiar los colores se verán bastante los bordes, en este caso incluso desaparece. Vamos a cambiarlo y vamos a poner este. Y ya es una cuestión de ir jugando. A mí esto no me suele gustar mucho porque al final estamos distrayendo mucho al usuario, que tiene que ser responsable o el que tiene que ver los datos y analizarlos, y marcarlo así no me gusta demasiado. Incluso veis aquí que por ejemplo también lo ha bordeado la imagen y ya el círculo no lo aparece. Pero bueno, tenemos esta oportunidad de cambiar los estilos, cambiar el fondo, cambiar el texto, cómo queremos que aparezca un link antes de haber sido clicado por una vez, cuando ha sido clicado por otra vez, cuando tenemos una serie de diferentes paletas de colores para, por ejemplo, el gráfico de tarta, o que haya muchos datos, los podemos cambiar aquí. Vamos a los del DEM. Podemos decir si queremos darle un estilo primero al de las series o a la de las dimensiones. Bueno, básicamente todo lo que es más de diseño. Este punto de cómo queremos ver los cambios positivos y negativos lo vimos por ejemplo, en el vídeo de las... Y por último, pues quería enseñar cuando, por ejemplo, tenemos otra tabla. Vamos a duplicar esta y vamos a poner, por ejemplo, estos gráficos. Nosotros podemos copiar estilos. Imaginad que yo quiero el estilo como este. Le doy a Control C. Señalo lo nuevo que quiero poner.
y le doy a Paste especial, botón secundario, Paste Special, Paste Style y me lo cambia al mismo estilo. Con lo que es muy fácil tener unificado todos los colores de las tablas si hiciera falta. Hacemos lo mismo aquí. Y en este caso pues no aplica porque tiene su propio, es diferente, ¿vale? Y nada más, hasta la próxima.